Hay grandes preguntas que nos han intrigado y hechizado desde el alba de la humanidad. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Cómo llegamos aquí? ¿De qué está hecho el mundo? La historia de nuestra búsqueda para responder a esas preguntas es la historia de la ciencia. De todos los empeños humanos, la ciencia es el que ha tenido mayor impacto sobre nuestras vidas, sobre cómo vemos el mundo y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Sus ideas, sus logros y sus resultados nos rodean por todas partes. Pero la historia de la ciencia ha sido moldeada tanto por lo que está fuera del laboratorio como por lo que está dentro. El poder, la pasión, la rivalidad y la pura casualidad han jugado papeles significativos. Esta es la narración de cómo la historia hizo ciencia y cómo la ciencia hizo historia. Esta vez profundizaremos para encontrar el orden y la belleza. ¿De qué está hecho el mundo? La búsqueda para entender la naturaleza de la materia y qué es lo que compone el mundo que nos rodea puede parecer una búsqueda académica y esotérica. Pero a lo largo de los milenios ha desencadenado un poder enorme y ha transformado radicalmente nuestro mundo. Las primeras personas que se propusieron investigar sistemáticamente de qué está hecho el mundo fueron los alquimistas. Florecieron a finales de la Edad Media y trabajaron en secreto, protegiendo su conocimiento con códigos y claves. Creo que los alquimistas eran personas que ansiaban transformar el mundo, transformar la naturaleza. Las teorías que tenían, en las que se basaban todas sus observaciones, tenían fallos fundamentales, y eso les condujo en direcciones extrañas e inesperadas. Las ideas de los alquimistas sobre la materia y sus diversas formas derivaban de los antiguos griegos. Era un sistema de cautivadora simplicidad. Todo lo que había en el mundo era una combinación de 4 sustancias idealizadas: tierra, agua, aire y fuego. Pero lo crucial es que los alquimistas también eran hábiles experimentadores. El doctor Andrea Sela intentará recrear un raro experimento realizado por uno de los últimos alquimistas, un alemán llamado Henning Brand. Brand estaba intentando fabricar la legendaria piedra filosofal, una sustancia con el poder de transformar metales. La idea de transformarlos de algún modo, de permitir que crecieran, de permitir que avanzaran hacia la perfección, es una idea fundamental de la alquimia. Con la piedra filosofal, Brand creía que podría transformar metales básicos en oro, el metal más perfecto y valioso de todos. Empezó su experimento con material inicial bastante original: la orina humana. Los alquimistas creían que la orina tenía propiedades especiales porque estaba producida por un ser vivo.
Bran empezó reduciéndola a una pasta. Bueno, aquí está. Llevo un rato hirviéndola y huele muy mal. Se nota que está empezando a espesar. Contiene todo tipo de sólidos blancos. Ya está. Vamos a pasarla por esta varilla de metal. Luego la habrían metido en un horno, la prueba de fuego, por así decirlo. Y debía ser todo un horno muy caliente, para que funcionase. Hacía falta una gran habilidad técnica para fabricar el horno y los aparatos y controlar las temperaturas de más de 1000 grados. Cuando continuó el experimento, lo que vio Bran fue totalmente asombroso. Había transformado la orina en una sustancia que nunca había visto. Cuando se enfrió, la sustancia se convirtió en una cera sólida y pálida. Pero lo más asombroso ocurrió cuando la quemó. Es un material que desprende energía. Bran, por supuesto, nunca encontró la piedra filosofal. Pero la sustancia que descubrió se llamó portador de luz o fósforo. Era muy importante. Se utilizó para fabricar cerillas. Creo que los alquimistas realizaron grandes contribuciones a lo que hoy conocemos como química. Se esforzaron por comprender el mundo y lo que consiguieron fue encontrar métodos para aislar sustancias químicas puras. Empezaron a reunir ideas sobre cómo funcionaba el mundo. Los equipos y las prácticas de los alquimistas sentaron las bases de nuestra comprensión moderna de la materia. Cuando Europa salió de la Edad Media, nuevas fuerzas empezaron a conformar la ciencia. Poderosas monarquías absolutas gobernaban el continente. Estaban hambrientas de armas porque batallaban por la supremacía. Y eso condujo a una necesidad estratégica de más y mejores metales. La demanda de metales era inagotable. Y durante su extracción en las sucias minas, empezó a surgir un desafío a las ideas existentes sobre la materia. Durante más de 1000 años, el aire se consideró una única sustancia. Pero la experiencia de los mineros bajo tierra parecía contradecirlo. Había aire malo que mataba a los hombres y apagaba las velas misteriosamente. Había grisú, que explotaba bajo tierra sin previo aviso. Y cuando se quemaban cosas, se producía el denominado aire flogisticado. ¿Pero qué eran esos tipos de aire y cuántos más era posible que hubiera? En toda Europa se realizaron experimentos en busca de respuestas. En Yorkshire, el reto de responder a esas preguntas fue aceptado por el filósofo de la naturaleza Joseph Priestley. Era un hombre profundamente religioso que estudiaba el mundo natural para saber más sobre Dios. Priestley estudió los diferentes aires que emitían distintas sustancias al calentarse
entre ellas un elemento favorito de los antiguos alquimistas, el Mercurius calcinatus. Las sales de mercurio se usaban comúnmente en la medicina. Estaban muy extendidas, así que no fue una sorpresa que comenzase con el óxido mercúrico. Primero calentó el polvo a gran temperatura. Cuando lo calentamos, se observa que el óxido mercúrico se oscurece. Y empezó a cambiar. Comenzó a dividirse en sus componentes. Empezamos a ver el mercurio como un espejo plateado. Todavía es poco apreciable, pero el mercurio irá apareciendo a medida que calentemos la materia. A continuación, usando un equipo que llamaba canal neumático, Priestley recogió el aire que desprendía. Entonces estuvo en posición de averiguar cómo reaccionaba. Había descubierto un tipo de aire completamente nuevo. Se quedó encantado y a la vez perplejo con sus fogosas propiedades. Pero son los acontecimientos que siguieron al hallazgo de Priestley los que realmente marcarían un momento crítico para nuestra comprensión de lo que compone el mundo. París, 1774. Cuando estaba de viaje para comprar más óxido mercúrico, Priestley fue invitado a casa de la pareja de oro de la ciencia experimental francesa, Merian y Antoine Lavoisier. El historiador Patrice Bret ha estudiado los archivos de Lavoisier en la Academia de las Ciencias de París. Y estos documentos revelan una ambición demoledora por revolucionar la química a través del estudio de los aires. El 20 de febrero de 1773, Lavoisier escribió: La importancia del tema de los gases y los aires me anima a reanudar todo el trabajo que, en mi opinión, podría revolucionar la física y la química. Así que Lavoisier era consciente de que el papel de los gases revolucionaría por completo la química. Cuando Priestley habló a Lavoisier de su nuevo y fogoso aire, este intentó repetir el experimento de Priestley. Y pronto presumió de su nuevo aire, el mismo aire, pero con un nuevo nombre. Lo llamó oxígeno, el gas de la vida. Pero no fue solo el bautizo de ese gas lo que definiría la importancia de Lavoisier en la historia de la ciencia, sino también lo que hizo a continuación. Decidió realizar el experimento al revés. El oxígeno y el mercurio se recombinaron para formar óxido mercúrico. Parecía sorprendente en sí mismo, pero el dato realmente significativo que transformaría nuestra comprensión de la materia es que Lavoisier descubrió que pesaba exactamente lo mismo que cuando empezó. No se había creado nada y no se había destruido nada. La importancia de Lavoisier para la química es haber comprendido la conservación de la masa en todos los fenómenos y todas las reacciones químicas. Gracias a él y a su trabajo, el vocabulario de la química se volvió analítico. Y eso nos permitió comprender los compuestos químicos. La conservación de la masa significaba que las transformaciones de materia podían analizarse, documentarse y explicarse. Marcó el inicio de la comprensión moderna de la composición del mundo.
La ciencia de la química surgió gracias a las conexiones entre la habilidad experimentadora de los alquimistas, el descubrimiento de nuevos gases y la consecución de la medición precisa. La nueva química ya estaba preparada para sustituir la comprensión griega de la materia. Fuera de los laboratorios de los ricos, la ciencia del siglo XVIII desarrolló un gusto por el espectáculo, impulsado por el nuevo interés en los gases. Cada año, la pequeña localidad francesa de Annonay se reúne para recrear la época en la que el antiguo sueño de subir a los cielos se hizo realidad. Al frente de la celebración están los descendientes de una famosa familia de fabricantes de papel, los Montgolfier. Fueron quienes lanzaron el primer globo aerostático. Tuvieron la idea de meter aire caliente en una gran bolsa de papel, y así nació el globo aerostático. Al principio creyeron que era el humo lo que hacía que se elevase, porque el humo subía, pero luego se dieron cuenta de que era el aire caliente. El 4 de junio de 1783, aquí en Annonay, el primer globo hecho totalmente de papel se elevó a 1,5 kilómetros de altura. Pronto la afición a los globos se apoderó de Francia y se ofreció una recompensa por el primer globo que pudiera llevar a un hombre al cielo. Los Montgolfier se pusieron a fabricar otro globo, el doble de grande que el primero, esta vez con un fuego suspendido debajo. Es un globo maravilloso. Es una reproducción en lo que respecta al diseño, pero funciona con propano. Evidentemente, no íbamos a usar paja y madera para hacer volar este globo. En noviembre de 1783, 2 valientes voluntarios se elevaron en el aire y se convirtieron en las primeras personas que contemplaron la superficie de su propio planeta. Les pareció extraordinario. Tal vez aún más extraordinario que ir a la Luna. Era la primera vez que un hombre levantaba los pies del suelo. Fue una gran hazaña para los Montgolfier, pero desafortunadamente para ellos no duró mucho. Solo 10 días después, unos miembros de la Academia de Ciencias de París lanzaron otro globo. Este funcionaba con un gas recién descubierto, el hidrógeno. Era 13 veces más ligero que el aire y considerablemente menos peligroso que usar una bala de heno en llamas. La ciencia se convirtió en un acontecimiento público. La mitad de la ciudad de París acudió a verlo. 400.000 personas miraron al cielo con asombro. Pero supuso un desafío para los químicos. ¿Cómo podrían fabricar suficiente cantidad de ese gas nuevo para colonizar los cielos, para llenar el aire de aeronautas flotantes? El reto fue aceptado por el adalid de la nueva química, Antoine Lavoisier. Tan experimentador como siempre, su solución fue atrevida y constituiría un mazazo para otra de las sustancias fundamentales griegas. El agua. Lavoisier tenía la teoría de que el agua en realidad estaba compuesta por 2 gases, el hidrógeno y el oxígeno. Y usando su nueva comprensión de la materia,
diseñó un experimento para separarlos. Introdujo el agua por este lado. Dejaremos que corra por aquí. Luego la pasaba por un tubo de hierro y el tubo de hierro se calentaba al rojo vivo con esta especie de parrilla. El oxígeno del agua se combinaba con el hierro del tubo y causaba su oxidación. Tenemos un bonito figurat de brasas encima del tubo. Y al elevar la temperatura, lo que hacemos es acelerar la reacción. Cuando se forma el óxido, el oxígeno se separa del agua y deja solo el hidrógeno. Estas burbujas no pueden ser vapor, porque el vapor debería condensarse aquí, en la parte de arriba de la espiral. Así que tiene que ser hidrógeno. Ahora, el momento de la verdad. ¿Listos? Vamos a meter dentro la astilla encendida. No cabe duda. Ese sonido es el del hidrógeno al prenderse fuego. Lavoisier tuvo éxito. Ya podían producir hidrógeno en masa. El potencial del globo de gas fue inspirador. Napoleón supo ver su ventaja estratégica y quiso crear un batallón de globos capaz de invadir países desde el cielo. Los dos gases que componen el agua, el hidrógeno y el oxígeno, formaron parte de la nueva y atrevida visión de Lavoisier de la composición del mundo. Los elementos. 33 en total. Una lista que incluía los gases recién descubiertos. Pero no lo hizo del todo bien. También incluyó la luz y el calor. Fue un nuevo intento de definir las bases de la materia. Había dado un paso más hacia la revelación de los elementos. Y esa nueva comprensión de la composición del mundo, con el tiempo ejercería un gran poder. El viaje comenzaría con un inglés excéntrico. Un brillante experimentador con debilidad por cierta sustancia que alteraba el humor. El químico Humphrey Davy fue la primera persona que descubrió los efectos de inhalar óxido nitroso, el gas de la risa. Encontró que era embriagante y que podía producir alucinaciones y sensación de euforia somnolienta. El gas de la risa enseguida se puso de moda entre la alta sociedad del siglo XIX y Davy se hizo bastante famoso. En 1801 consiguió un puesto en la Royal Institution de Londres, donde se dedicó a investigar y a impartir conferencias públicas. El doctor Peter Waters, de la Universidad de Cambridge, va a recrear el artilugio que Davy trajo aquí hace más de 200 años. Añadimos una gota con cuidado. ¡Sí! ¡Muy bien! Una muchedumbre entusiasta acudía a sus espectaculares demostraciones. Las jóvenes se enamoraron del exhibicionismo y el carisma de Davy. Como dijo una de ellas, maltrataba sus ojos con sus experimentos. Y diseminada entre la multitud, había una nueva especie de emprendedor, ansioso por recabar valiosa información química.
Uno de los primeros experimentos en la Royal Institution cautivó de verdad al público. Humphrey Davy realizó este experimento en esta misma sala de conferencias, abarrotada de público que nunca había visto nada igual. Davy fue el primero que descubrió un elemento usando la nueva y poco comprendida energía eléctrica. Voy a añadir un poco de potasa cáustica, de hidróxido de potasio, en este recipiente. Tenemos que fundirlo, porque no conduce la electricidad a menos que esté fundido. La primera vez que lo hizo, Davy no tenía ni idea de lo que iba a descubrir. La electricidad pareció disgregar la potasa fundida y reveló uno de sus componentes. Un elemento con un resplandor morado. Lo llamó potasio. La llama morada se debe a la reacción del potasio cuando se forma. Reacciona con el oxígeno del aire y produce instantáneamente este humo blanco. Fue un logro notable poder aislar un metal reactivo. Davy había descubierto un metal elemental tan volátil que nunca había existido en estado puro hasta ese momento. Davy se dio cuenta de que la electricidad tenía el poder de ampliar nuestra comprensión de la materia. Y en solo 2 años logró aislar 6 elementos nuevos, incluidos el magnesio y el calcio. Pero quizás su mayor contribución a la comprensión de la materia de la que está hecho el mundo fue sacar la química del laboratorio y llevarla al dominio público. ¡Ya está! Animó a sus espectadores a plantearse las preguntas: ¿es útil la química? ¿Se puede ganar dinero con ella? La química estaba destinada a convertirse en una potencia mundial. Pero el viaje que emprendió hasta llegar allí fue maravillosamente impredecible. Comenzó en los trópicos, con un problema que preocupaba a los fundadores de imperios del siglo XIX: la malaria. La enfermedad que transmitía este diminuto insecto fue una de las mayores amenazas contra la colonización imperial. La malaria fue un problema enorme para los nuevos colonizadores, sobre todo en la India, donde se perdían hasta 2 millones de personas al año. Los archivos del ejército muestran que murieron millones de colonos y soldados. Jamaica, antigua colonia británica, fue uno de los lugares donde desarrollaron una solución. Y se encuentra aquí, en las Montañas Azules, en los Jardines Botánicos Cinchona. Hola, Glenn, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? Esto es un quino, uno de los últimos de Jamaica. Hay que imaginar que antes había plantaciones alrededor de los jardines, en las laderas de las colinas. Había cientos de hectáreas de este árbol. ¿Me das un poco de corteza? La clave de su papel en la lucha contra la malaria está en su corteza. Sabe asquerosa. Sabe fatal. Dios mío, sabe fatal. Pero la verdad es que contiene quinina, y eso fue lo que curó la fiebre de la malaria. La quinina contenida en la corteza del quino fue la mejor defensa contra esa horrible enfermedad. Y hubo una gran demanda por ese producto. Los británicos necesitaban 750 toneladas al año solo para la India. Así que se crearon plantaciones en todo el mundo para cultivar ese árbol. Pero el milagro de la cura de la malaria tenía una desventaja significativa. Esto es un árbol de 20 años, lo que quiere decir que crece extremadamente despacio
y era extremadamente difícil producir suficientes cantidades de quinina para todo el mercado mundial. Enfrentados a ese problema, los gobiernos recurrieron a los químicos en busca de una alternativa artificial. El reto de fabricar quinina artificial fue asumido por el joven William Perkin en un laboratorio provisional del este de Londres. Comenzó su búsqueda de la quinina experimentando con alquitrán de hulla, un producto derivado de la fabricación de gas para los miles de farolas que iluminaban las ciudades de la Gran Bretaña victoriana. Era un material desagradable, un cóctel tóxico de productos químicos cancerígenos. Tom Wells va a repetir el experimento de William Perkin, usando otras sustancias. El alquitrán de hulla era muy barato en esa época y abundaba mucho. Una de las cosas que se podía sacar del alquitrán de hulla era la anilina. La anilina era clave para Perkin, porque sabía que tenía aproximadamente la misma composición química que la quinina. Así que añadió un poco de ácido sulfúrico que ahora usamos en las baterías de coche. Y luego añadió el ingrediente mágico, dicromato de potasio, que es una mezcla química que hace que reaccione todo junto. Perkin esperaba que reaccionase del modo adecuado y crease quinina. Una vez que lo mezcló todo, obtuvo una masa negra horrible que, por mucha imaginación que se le echase, parecía un fracaso. Si yo hubiera obtenido esto, lo habría tirado a la basura. Pero Perkin era un científico considerablemente mejor que yo y vio algo interesante ahí dentro. Perkin se fijó en que la masa negra tenía una base de color desvaída pero interesante. Estaba claro que no era quinina, pero decidió filtrarla. Lo he probado en mi laboratorio y esto es lo que he obtenido. Esta pequeña cantidad de sólido. Lo que Perkin hizo a continuación fue coger ese sólido y disolverlo en metanol para ver lo que pasaba. Así. Entonces sacó su pañuelo de seda y lo mojó dentro. Perkin había descubierto accidentalmente el color malva. Fue el primer tinte sintético que hubo. Aunque no fabricó quinina, causó sensación en el mundo de la moda. Este es un vestido original teñido en la década de 1860. Los ricos y los famosos querían que les vieran vistiendo el malva de Perkin. En la década de 1870, su fábrica ya producía toneladas de tinte al año. Añadió a su catálogo de vivos colores el verde Perkin y el violeta Britannia. Perkin es considerado justamente el padre de la química industrial. Pero el liderazgo pronto lo asumió Alemania, donde los químicos industriales aprendieron a fabricar amoníaco, que a su vez les condujo a los fertilizantes artificiales que sostienen a la población mundial en la actualidad. Pero el viaje que comenzó en los trópicos con la búsqueda de la quinina también condujo aquí, a los campos de matanza de la Gran Guerra. Los uniformes de los soldados se tiñeron de caqui con tintes artificiales. Los explosivos se produjeron con el mismo proceso empleado para fabricar fertilizantes. Nos trajo los horrores de un gas venenoso, el cloro. Un gas empleado en la industria de los tintes que había iniciado Perkin. Hay quien ha descrito la Primera Guerra Mundial como una guerra de químicos. La química industrial
se convirtió en una fuerza de la historia mundial gracias a las conexiones entre el descubrimiento de los elementos, el crecimiento de los imperios europeos y el primer tinte sintético, el malva. Pero la búsqueda para saber de qué está hecho el mundo distaba mucho de haber concluido. En las universidades de todo el mundo, los investigadores intentaban averiguar de qué podían estar hechos los propios elementos. La teoría principal era que todo elemento estaba hecho de diminutos fragmentos indivisibles de materia, llamados átomos, que se imaginaban pulidos como bolas de billar. Y esos átomos de distintos elementos se juntaban para componer todo lo que se puede ver o tocar. Solo había un problema bastante complicado con esa teoría: demostrarla. Eran demasiado pequeños para poder verlos. Una de las primeras pruebas del mundo teórico del átomo procedió de una fuente gloriosamente inesperada: del mundo de lo sobrenatural. Para la mente moderna, William Crookes fue un tipo de científico desconcertante. Sus intereses oscilaban entre el hallazgo de nuevos elementos y la investigación del mundo de las sesiones y apariciones espiritistas. En esa época había informes y fotografías que afirmaban aportar pruebas sobre la levitación, el ectoplasma y la comunicación con espíritus. Crookes se dispuso a investigar científicamente esas afirmaciones. Crookes se dedicó a asistir a sesiones, a investigar a los médiums, y cuando no hacía eso estaba dentro del laboratorio, investigando fenómenos eléctricos con aparatos como este, que ahora se llama tubo de Crookes. Es un tubo de cristal que tiene aire dentro. No está completamente al vacío. Tiene gas a baja presión dentro y tiene dos electrodos. Un cátodo, que es el electrodo negativo, y un ánodo, que es el electrodo positivo. Hizo pasar una corriente de alto voltaje por los electrodos y el resultado fue sorprendente. ¿Era una emanación espiritual? Crookes era un experimentador cuidadoso. Descubrió que el rayo podía doblarse con un imán, sugiriendo que su naturaleza era en cierto modo eléctrica. Es una prueba clara de que haya lo que haya dentro, está cargado eléctricamente. Para averiguar más, a Crookes se le ocurrió un plan ingenioso. Se puso a fabricar un nuevo tubo con una modificación adicional: una diminuta rueda de paletas. Voy a encender el interruptor para ver si funciona. El hecho de que la rueda de paletas girase demostró a Crookes que tenía que haber algún tipo de partículas dentro del tubo que bombardeaban las pequeñas paletas y hacían que la rueda girase. La conclusión a la que llegó es que se trataba de la prueba de que había una cuarta forma de materia. Ya sabíamos que había tres: gases, sólidos y líquidos. Pero Crookes dijo que tal vez hubiera un cuarto estado y lo llamó materia radiante. Intentó postular una teoría basada en esa materia radiante especial para explicar lo que ocurría dentro del tubo. Por mucho que lo intentó, Crookes no pudo encontrar suficientes pruebas para demostrar su teoría. Pero su obra sirvió para inspirar a un físico en particular: Joseph John Thomson, o J.J.
fabricó versiones más precisas y sofisticadas del tubo de Crookes. Y con ellas consiguió calcular que las partículas que hacían girar la rueda eran sorprendentemente más de 1000 veces más pequeñas que un átomo. Las llamaron electrones. Fueron las primeras partículas subatómicas que se descubrieron. Fue un logro que granjeó a J.J. Thomson el Premio Nobel de Física en 1906. Una nueva era de nuestra comprensión sobre de qué está hecho el mundo se abrió a principios del siglo XX. El mundo estaba hecho de átomos y a su vez estaban hechos de 3 partículas fundamentales: electrones que giraban en órbita alrededor de un núcleo de protones y neutrones. La Catedral de San Pablo de Londres es un lugar adecuadamente grandioso para darnos una imagen del mundo del interior de un átomo. Es el lugar perfecto para apreciar su escala y proporciones. El núcleo del corazón del átomo, donde reside casi toda su masa, sería en realidad más pequeño que un solo grano de arena. El resto no es más que vacío. Todo lo que creemos que es sólido es prácticamente espacio vacío. El otro aspecto extraño del interior de un átomo es que no se rige por las leyes tradicionales de la física. La teoría atómica temprana consideraba el átomo un minisistema solar, en el que el núcleo era el Sol, y los electrones, los planetas orbitando a su alrededor. Pero pronto se hizo obvio que los electrones no se comportaban como planetas. Nunca están en un solo sitio. Se mueven por todas partes. Están en el altar y arriba en la cúpula. Todo al mismo tiempo. Hacía falta una nueva teoría para explicar el extraño mundo del interior del átomo. El comportamiento de los electrones no se podía describir con certidumbres, sino con probabilidades. No se puede saber dónde están los electrones, sino dónde estarán probablemente. La nueva teoría se conoció como cuántica. Niels Bohr, el padre de la física cuántica, dijo una vez: los que no estén asombrados por ella, es imposible que la hayan entendido. Incluso Albert Einstein dijo que Dios no jugaba a los dados con el universo. Pero la teoría cuántica es, sin embargo, la base de la sociedad tecnológica moderna. En 1945, la generación de la guerra celebró la victoria y la posibilidad de paz y prosperidad. Soñó con cómo la tecnología mejoraría su vida. Y detrás de muchos de esos sueños estaba la ciencia del electrón. Fue un mundo totalmente nuevo. Y lo que lo hizo posible fue esto: las válvulas. Parientes lejanos del tubo de Crookes, eran en esencia una forma de controlar los electrones. Fueron la base de la industria electrónica. Se utilizaron para amplificar las señales eléctricas de las radios y centralitas de teléfonos y para conmutar las señales binarias de los primeros ordenadores. Se fabricaron millones. Pero por desgracia, tenían varias desventajas.
Eran grandes, requerían mucha energía, se calentaban mucho y eran increíblemente frágiles. Pero el extraño mundo de la teoría cuántica les proporcionaría un sustituto. La teoría cuántica alcanzó su madurez en el laboratorio de una empresa de teléfonos. El laboratorio de Bell buscaba una forma mejor y más barata de conectar a los estadounidenses, y para lograrlo necesitaba reemplazar la válvula. Su equipo de investigación estaba dirigido por William Shockley, un individuo elegante, listo y bastante difícil, pero que logró dar con una solución cuántica. El primer transistor del mundo. Parece sencillo, pero no se puede fabricar este aparato únicamente sabiendo que los electrones existen. Hace falta saber cómo se comportan. La teoría cuántica permitió al equipo de Shockley predecir cómo se comportarían los electrones de distintos materiales, con el fin de poder diseñar un aparato de estado sólido que pudiera amplificar y conmutar las señales electrónicas, igual que una válvula. Los transistores eran pequeños, robustos y requerían muy poca energía. Transformaron nuestro mundo por completo. Y en solo 60 años hemos llegado a esto. Microprocesadores que contienen miles de millones de transistores. Son la última expresión del gran poder que se puede obtener de la comprensión del mundo material. Profundizar en la materia ha cambiado indudablemente nuestra sociedad. Los edificios en los que vivimos, la forma en que viajamos, cómo nos comunicamos. En definitiva, nuestra forma de vida es en gran medida producto de nuestros intentos por comprender de qué está hecho el mundo. Pero este viaje está lejos de haber terminado. Habrá nuevas capas que descubrir, cada vez más extrañas. Podría ser que lo que ahora nos parece raro lo es porque simplemente todavía no lo entendemos.